Buenas tardes, hermanos, a todos. Y quiero que juntos meditemos lo que dice Apocalipsis capítulo 6, el título de nuestro tema, el arco, el evangelio. En Apocalipsis capítulo 6, el verso 1 y el verso 2, la palabra de Dios dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Venciendo y para vencer, en otras palabras, continuamente. Pero estamos hablando de cuando se abre, el Cordero abre el primer sello. No vamos a hablar de los sellos, quiero tocar esta parte. Todos son importantísimos. Pero dice aquí la palabra de Dios que cuando el Cordero abre uno de los sellos, se oye una voz de los cuatro seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. Y miré un caballo, ¿qué? Blanco. Cuando hablamos de caballo, ¿a qué nos referimos o cuál es el símbolo de un caballo? Conquista. Los grandes conquistadores siempre utilizaban caballos. Y la Biblia dice que el caballo se prepara ¿para qué? Para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Así que caballo es sinónimo de conquista. Pero traía un jinete. Y este jinete sabemos que es Jesús. Sabemos que este periodo del primer sello abarcó el periodo de la primera iglesia. Por lo tanto, el caballo es blanco y denota ¿qué cosa? Pureza. El evangelio al principio y siempre el evangelio ha traído pureza. ¿Sí? Que el caballo cambió en el segundo sello a rojo, pues sí, porque hubo persecución, pero como no vamos a hablar de los otros, quiero nada más que toquemos esto por algo en el que es importante que razonemos. Y dice que el que lo montaba tenía un ¿qué? Un arco. Un arco. ¿Qué pensamos cuando oímos de arco? Una voz es una voz. Un arco. Un arco pensamos en flecha. Sí, no se puede lanzar una flecha si no hay un arco. Así que el arco es el evangelio. La flecha, la palabra de Dios, ¿sí? Que iba a llegar hasta dónde. Vamos a razonar lo que dice Salmos. Bueno, es lo que Salmos capítulo 45 y el verso 5. Salmos 45, 5. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón ¿de quién? ¿De los enemigos de quién? Hermanos, conflicto de los siglos en el tema el peor enemigo del hombre. Allí dice que si la mano de Dios no hubiera intervenido en esa relación entre el hombre,
y el pecado entre el hombre y Satanás, pues van afuera la esperanza. La profecía de Génesis 3:15, que no tiene mucho que la vimos: enemistad pondré entre ti y ¿quién? Y la mujer. Entre tu simiente y la simiente de ella. La simiente de ella te va a herir en la cabeza, entre tanto que tu simiente apenas va a herir, ¿qué cosa? El calcañar. Esta bendita profecía se cumple cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra situación, cuando nos damos cuenta que somos esclavos, como el hijo pródigo. Allá cuando volvió en sí, pensó y dijo. Si volvió en sí quiere decir que no estaba en sí y no podía ni pensar bien, y por lo tanto tampoco podía expresarse como tal. El Espíritu Santo, la gracia de Dios nos alcanza y nos damos cuenta ¿de qué? De que nuestra situación está totalmente mal. Y ahora empezamos, por la gracia bendita de Dios, a retomar ¿qué cosa? El camino de regreso al Padre. ¿Gracias a qué dijimos? A la bendita gracia de Dios que nos alcanza. ¿Como qué dice el Salmo? Como unas flechas, ¿sí? Que nos alcanzan. ¿Cuál es el propósito de esas flechas? ¿Qué dice el texto? Penetrarán en el corazón de los enemigos y ahora ya no son ¿qué? Enemigos, sino ¿qué dijo Jesús en San Juan capítulo 15 y el verso 14? Vosotros sois mis amigos y hacéis las cosas que yo os mando. Así que nacemos, pero bien abrazaditos con el mal, bien abrazaditos con el pecado, y por lo tanto simpatizamos con Satanás. Pero gracias a Jesús, que ahora nos alcanza, nos damos cuenta, volvemos en sí, razonamos, pensamos y decimos, ¿voy qué? Voy de regreso. Así que es importante que este jinete, que es Jesús, montado en un caballo blanco, que sale como conquistador y que trae un arco, y denota que ¿hasta dónde iba a llegar? Vamos a ver qué dice la Biblia en Colosenses 1:6. Colosenses 1:6. Voy a leer desde el 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera ¿de qué? Del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros. ¿Hasta dónde ha llegado? Bendito Dios, que ha llegado tan lejos, que ha llegado hasta vosotros, decía el apóstol Pablo en su momento. Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Qué maravilloso. ¿Sí? Así que, hermanos míos, ha llegado hasta los rincones de la tierra. También la Biblia dice que el que lo montaba, ¿qué traía? ¿Qué traía? ¿Una qué? Una corona, una guirnalda. ¿A quién se le da una guirnalda? Así lo dice Apocalipsis 2:10, ¿sí? Al que venciere le daré la corona de la vida. Así que una corona se le da a un vencedor. Y el jinete del caballo blanco salió venciendo y
para vencer. Jesús ha vencido. Ha vencido. Primera de Corintios 15:57 es un maravilloso texto. Gracias a esa victoria, hoy nosotros tenemos esperanza. Por eso también la Biblia dice en Romanos 7:24, que dijo el apóstol Pablo: soy un miserable. Pero luego dijo: más gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, en quien tenemos la victoria. Salió venciendo y para vencer, pero ahora quiere vencer. ¿En dónde? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿O hasta dónde quiere penetrar? ¿Por qué quiere llegar al corazón? Esas flechas quieren llegar ¿hasta dónde? Al corazón. Para acabar con el viejo hombre. ¿Sí? Con ese viejo ser. El Señor Jesús dijo en una ocasión: no es lícito echar vino nuevo en odres viejos, porque se perdería el vino al romperse el odre. Es mejor echar vino nuevo en odres nuevos. Es importante que cada uno de nosotros tenga y reciba el efecto de esas flechas, la palabra de Dios. Allá en el libro de San Mateo 28, 19 y 20, ¿se acuerdan? Esos textos bien conocidos, pero vamos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? San Mateo 28, 19 y 20. Vamos a ver del 18 y 19. 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en ¿dónde? ¿Esta potestad la trajo Jesús aquí? Se despojó de todo. ¿Pero cuándo dijo estas palabras? Después de haber resucitado como un victorioso. Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Para qué? ¿O por qué? ¿Por qué Jesús dijo esto? Lo dijo porque había sido un victorioso sobre el sepulcro, sobre la muerte, sobre el pecado. Y como dice Colosenses 2:15, puso en evidencia a todas las huestes malignas, porque ahí demostró el verdadero carácter de Dios, vindicó el carácter de Dios no nada más ante este mundo, porque Él vino a hacer una obra, aparte de salvar al hombre, una obra grandísima y enorme, vindicar su carácter ante el universo. Ahora el universo sabía que Dios es amor. Bien, pero bueno, vamos a ver Romanos 1:14, antes del pero. Romanos 1:14. La Biblia dice en Romanos 1:14, a griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios, decía el apóstol, soy deudor. ¿Qué quería decir con esto? Que el evangelio tenía que llegar ¿a dónde? A toda persona. No importaba griegos o no griegos. No importaba ricos o pobres. No importa razas. El evangelio, la palabra de Dios tiene que llegar. Esa fue la orden de Jesucristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El jinete es el conquistador, pero ha dado autoridad a su iglesia para que el evangelio pueda llegar hasta los lugares más remotos. Pero quiero leer un párrafo. Esto está en el matinal del 9 de junio de Cada Día con Dios. Estar de acuerdo con la verdad solamente no es la religión bíblica. Estar de acuerdo con la verdad solamente no es que la religión bíblica. Y dice, hay muchos cristianos cuyos corazones están cubiertos por una armadura de justicia propia que no pueden atravesar las flechas del Señor agudas y verdaderas. ¿Cómo dice? Vuelvo a leerlo, hermano. Dice, hay muchos cristianos cuyos corazones están encubiertos por una armadura de justicia ¿qué? Propia. A ver, ¿es para los de allá? ¿O a quién le habla? Hay muchos que dice cristianos, ¿sí? Por eso dice, estar de acuerdo con la verdad solamente, podemos estar bien de acuerdo, no, yo estoy de acuerdo. No, claro que sí. ¿Y nos va a servir de mucho? Hay muchos cristianos cuyos corazones están cubiertos por una armadura de justicia propia, que no pueden atravesar las flechas del Señor agudas y verdaderas, aunque sean disparadas por los ángeles. ¿Aunque qué dice? A ver, ¿qué no pueden hacer, hermanita? Ok. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Las flechas llegan. Pero miren. Dice, la verdad resbala y el alma no recibe el impacto. ¿Qué pasa con la verdad? Resbala y el alma no recibe ¿qué cosa? ¿No será nuestro caso? Porque el conflicto de los siglos en la página 466 dice que cuando la tempestad se avecine, muchos que profesaron, ¿qué cosa? Creer el mensaje del tercer ángel, guardar el sábado, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, pasarán a engrosar las filas ¿de qué? A ver, ¿dice pocos? ¿No aquí estará un problema? Que la verdad... ¿Llegan qué cosa? Llegan las flechas y pegan, pero hay una coraza de justicia propia y resbala la verdad. ¿Se acuerdan del rey Nabucodonosor? Dios le dio evidencia, ¿sí o no? Hoy en la mañana el culto matutino se refería a eso. Cómo Dios se manifestó de muchas maneras a él, ¿sí? Pero cuando Daniel le presenta la imagen, la estatua, y la de oro, la cabeza de oro, el pecho de plata, vientre de bronce, etcétera, etcétera, le dice, tú eres la cabeza, tu reino. Pero había un pero. Viene otro segundo reino, y un tercer reino y un cuarto reino. ¿Le gustó eso al rey? ¿Sí? Si se dan cuenta, alabó al Dios de Daniel. ¿Sí? Y mandó a que le dieran a Daniel regalías. Sin embargo, él mandó a hacer
una imagen. ¿Toda de qué? Dice, pues el Dios de Daniel conmigo se va a equivocar. Yo voy a perpetuar mi reino. Y como tal la voy a hacer toda de oro hasta los pies. Y voy a hacer que toda la gente venga y adore ese reino que yo quiero para perpetuarlo. ¿Cómo se llama eso? ¿Sí? Orgullo, soberbia, ¿sí? Queriendo cambiar, ¿qué cosa? Los planes de Dios. Queriendo que Dios se acomode o pensando que Dios se va a equivocar. ¿Sí? Ha tocado, hermanos, a veces al platicar con un joven, mostrarle un escrito que no es correcto. Pues a veces el joven piensa como Salomón que Dios o le va a pasar por alto o es capaz de sobreponerse a ese consejo, o que ese consejo se va a equivocar conmigo, pero no le busquemos. No le podemos buscar. No podemos regatear. El rey dijo, bueno, lo hago a mi manera. Justicia propia. Y la Biblia en Isaías dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Sí? Así que, hermanos, este párrafo es importante porque dice que la verdad resbala y el alma no recibe el impacto. Y por lo tanto, no hay el efecto. Primeramente, el hombre debe buscar a Dios. Entonces el Espíritu Santo tomará la preciosa verdad cuyo precio supera al de los rubíes, tal como procede de los labios de Jesús, para llevarla como un poder viviente que dice que despierta toda facultad. Es importante entonces, hermanos, vamos a leer lo que dice el Salmo 119, Mateo 7, 24 y 25. San Mateo 7, 24 y 25. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Aquel hombre que oye mi palabra y ¿qué? Y la guarda. Le compararé ¿a quién? A un hombre que edificó su casa a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿De qué habló Jesús en esta ocasión? De nuestro carácter. Esa casa, ese edificio es nuestro carácter. Pero el Salmo 127:1 dice, si Jehová no edifica, pues es en vano que edifiquen. Es en vano que trabajen. Es en vano si Jehová no edifica. Es importante entonces que aquel que oye mi palabra y ¿qué? Y la obedece y la guarda. Aquel que es impactado. ¿Qué dijo Jeremías? Hallé tus palabras. ¿Cuál fue el efecto? Gozo y alegría a mi corazón. ¿Sí? ¿Decimos lo mismo nosotros? ¿Sentimos gozo por haber conocido este mensaje? Este sublime mensaje. ¿Sí? Nadie ha tenido
este mensaje que tiene el pueblo del último tiempo. Y no es jactancia, no es orgullo, es muchas cosas de las que hoy conocemos. Daniel mismo, ¿qué cosa? ¿Qué se le dijo? Y tú, Daniel, sella las palabras porque es... Muchos días. ¿Sí? Muchos no lo entendieron. Así que hoy se cumple. La ciencia se aumentará, muchos correrán de aquí para allá. También la ciencia bíblica. Es un mensaje hermoso y tenemos que estar agradecidos ¿con quién? Con el Señor, porque es justamente lo que necesitamos. No podíamos tener otro mensaje para este tiempo. Este es el mensaje propio, la verdad presente que hoy tenemos. Pero a veces, ¿qué hacemos? Cuestionamos esta verdad presente y hacemos alusión al tiempo de antes. Pero ¿por qué aquellos sí y nosotros no? Cuando nosotros tenemos una verdad especial, porque es un pueblo especial, porque tendrá un trato especial. Así que, hermanos, no podemos cuestionar, no podemos rechazar la luz, porque rechazar la luz es rechazar a Jesús, el que monta el caballo blanco. En el libro de Salmos 33, capítulo 8 y 9, Salmos 33, capítulo 8 y 9. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó. ¿Qué quiere decirnos esto? Él dijo y fue hecho, él mandó. Así se formó el universo. ¿Y cómo quiere formar una nueva criatura en ti y en mí? ¿Cómo? Cuando Él dice, ¿y sea qué? Hecho. Cuando Él habla. ¿Sí? Así quiere formar, a través de su palabra. Quiere formar nueva creación. Cuando nosotros obedecemos, entonces se cumplirá el propósito divino. ¿Cuál es el propósito divino? ¿Se acuerdan lo que dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, porque las cosas viejas son historia. He aquí todas son hechas nuevas. Ese es el propósito del Evangelio. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Crear nuevas personas. ¿Cuándo se va a crear nuevas personas? Cuando cada uno sea obediente a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios haga efecto en nuestra vida. Cuando atraviese los corazones. Entonces alcanzaremos la victoria. Es importante, vamos a recordar lo que hace rato comentábamos en San Juan 15 y el verso 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Sí? Amigos. ¿Queremos ser amigos de Jesús? Amén. Amigos del que vino a conquistar. Él viene, pero va a venir también en un caballo blanco. ¿Sí? De acuerdo a Apocalipsis, viene montado en un caballo blanco, solamente que ya no trae un arco. ¿Qué trae? Una espada. ¿Para qué? Para herir a las
naciones. Ya no viene a conquistar, ya no. Viene a llevar su pueblo. Viene a hacer juicio. Viene a dar retribución. Dice Apocalipsis 19, el verso 19 y el verso 20. Y la bestia fue apresada, y con ella también el falso profeta. Y dice, y los demás fueron muertos por la espada de su boca. Así que el jinete viene en un caballo blanco, pero ahora trae en su muslo un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Que aprovechemos hoy la oportunidad de conquista, ¿sí?, del arco, y que esas flechas lleguen y hagan blanco en nuestra vida. Y verdaderamente se consiga el objetivo de Jesús: salvar. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el Señor los bendiga en esta tarde, es mi deseo. Amén. Amén.